Y el gobierno acaba de declarar de emergencia a 544 localidades del país en 11 regiones debido al déficit hídrico, ¿no? ¿Qué tan grave es esta situación? Considerando que ya no solamente se trata de regiones que están ubicadas en la zona sur del país. Vamos a conversar precisamente sobre este y otros temas con el señor Juan Manuel Benítez, el director ejecutivo del Instituto Crecer. En su momento ha sido ministro de Agricultura, ¿no? Y conoce bastante de cerca del sector. Qué gusto saludarlo, señor Juan Manuel Benítez. Muy amable por atender esta comunicación. Muy buenos días, José. Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Cómo podemos entender esta declaratoria de emergencia? ¿Qué tan grave es la situación? Como yo comentaba, ya no solamente se trata de regiones que están ubicadas en la zona sur del país, sino también comprende otras regiones. Efectivamente, la agricultura viene arrastrando pues una racha, digamos, negativa, ¿no? Desde el año pasado, con el problema de los fertilizantes primero, que fue un impacto bastante fuerte, y también las sequías hacia el final del año sobre la zona sur, que han tenido pues, resultados importantes en la merma de la campaña de este año. Los reportes nos están dando caídas de alrededor del 13 a 15% en papa, maíz amiláceo, haba, etcétera, dos cultivos que vienen precisamente de la zona sur. Y eso claramente es la suma de los dos factores, sequía y el problema de los fertilizantes quizá en poco menor medida. Pero eso que reporta el Banco Central de Reserva, lamentablemente no termina todavía esto porque están anunciando ahora un fenómeno del Niño para el próximo año y se está empezando a subir la probabilidad de que sea moderado a fuerte. Pues eso nos lleva a una situación en la que tenemos que ir previendo qué acciones se van a tomar. La declaratoria de emergencia de déficit hídrico, que es un peligro inminente, creo que responde precisamente a la decisión del gobierno de adelantarse. Cuando uno declara por peligro inminente es que ya tiene una proyección que posiblemente probabilidades sea alta y lo que requiere es velocidad para ejecutar recursos y poder atenuar los impactos, ¿no? Entonces, me da la impresión que esa ha sido la decisión del gobierno y lo que quiero ahora es ejecutar, porque también hubo una declaratoria de emergencia anterior, ha habido incluso hasta 2 decretos de urgencia para otorgar dinero al ministerio para la preparación frente al fenómeno del Niño, y lamentablemente los indicadores de ejecución no han sido buenos. Precisamente creo que ese ha sido el motivo por el cual ha habido cambio de ministro, ¿no? Recientemente en Agricultura. Yo espero que la ministra Contreras ahora tome la posta, le deseo la mejor de las suertes, y ejecute el presupuesto de inmediato, para que precisamente esas declaratorias de emergencia no queden como una simple alerta, como una llamada de atención a los ciudadanos que puede preocuparlos, sino como una muestra más bien de anticipación del gobierno que va a ejecutar los presupuestos suficientes o necesarios para preparar al país para atenuar. Y digo muy claro atenuar porque es casi imposible decir eliminar los riesgos. En agricultura los riesgos son permanentes. Entonces esperamos que esto de alguna manera se refleje próximamente en ejecución de gasto más acelerado. Ahora, mirando de un modo realista, sin caer naturalmente en el alarmismo, pero la población y el gobierno tienen que estar lo suficientemente preparados, se corre el riesgo de tener una crisis alimentaria, tener una crisis en la seguridad alimentaria. Indudablemente estamos viendo este año ya los efectos que ha habido del Yaku y el fenómeno del Niño global, porque estamos ya en un fenómeno del Niño global, ¿verdad? El calentamiento del Pacífico en la zona, en el hemisferio norte, tiene consecuencias en el Perú. Cuando se calienta el centro y norte del Pacífico, por lo general vienen periodos más secos en la parte andina nuestra, que se está empezando a ver. Entonces, sí, efectivamente, puede haber un impacto en caída de producción. Lo hemos visto con las cifras a julio que ha presentado el Ministerio de Agricultura. Las siembras del año pasado fueron menores, la campaña 2022-2023, a la campaña 2021-2022. Si bien no hay un porcentaje muy grande, digamos, si uno lo mira en promedio, ha caído más o menos entre 5, alrededor del 5%. Sin embargo, en términos de volumen, hay productos que han caído en manera significativa, ¿no? La papa, por ejemplo, las habas, el maíz amiláceo, que han estado bordeando casi el 15%. Eso mismo se puede repetir el siguiente año si es que no tomamos alguna acción. Ahora, frente a sequías es mucho más complicado actuar que de repente frente a una inundación, a pesar que tienen efectos también sobre la agricultura de manera diferenciada, pero creo que es importante que se haya tomado la decisión de actuar. Es poco el tiempo que tenemos, pero hay que utilizarlo bien,
Y ahí va a ser muy importante, yo diría, 2 o 3 cosas. Primero, tener muy claro el plan y ejecutarlo de manera eficiente, rápida, y para eso se va a requerir un cambio significativo en la forma de ejecutar del ministerio. Hasta el momento nos da la impresión que no ha habido la aceleración que se requería. La ministra nueva tiene el compromiso ahora de hacer los cambios que requiera para poder mejorar la ejecución. Las ejecutoras tienen que tener una dinámica diferente. Segundo, es preparar al país para lo que viene, sí, pero también tener un plan de acción durante el fenómeno, porque claramente lo que más se va a afectar en la zona del sur, además de los cultivos, va a ser la parte pecuaria, que es importante, y los animales, en especial los camelos sudamericanos y el ganado vacuno, sufren por la falta de alimento. La sequía no permite tener los pastos suficientes y entonces los animales mueren. Ahí es clave que ya tengamos un plan respecto a movilizar probablemente de otras partes alimento para tenerlo en lugares, digamos, ya seleccionados, para que lleguemos rápidamente hacia las zonas donde se puede estar presentando un problema más serio y evitar la mortalidad, sobre todo en poblaciones muy vulnerables, muy pobres, cuyo único capital prácticamente es su ganado. Y también, por el lado en el norte, tener también claridad dónde son los puntos críticos que normalmente se afectan durante una inundación, durante un fenómeno del Niño, y tener también un plan de acción para ir corrigiendo, para ir teniendo material cerca de las zonas y poder, digamos, paliar cualquier, digamos, evento que pueda complicar. Y también, teniendo ya la experiencia reciente del Yaku y lo del Niño 2017, la acción de la parte de sanidad del ministerio, también colaborando con los pequeños productores principalmente, para ver los temas de plagas o también el manejo, digamos, de algunas técnicas para poder probablemente manejar los cultivos y protegerse o mitigar los impactos del calor excesivo o del exceso de agua a través también de los drenajes. Entonces, ese es otro punto importante. Y luego vendría ya, pasado el fenómeno, cómo vamos a recuperar la agricultura. Que lamentablemente después del Yaku no hemos visto mucha acción en ese sentido, a pesar que ya nos golpeó este año la agricultura. Yo no estoy viendo mucha acción, más allá de algunos bonos. Creo que va a ser importante tener un programa de apoyo al trabajo temporal, probablemente algún esquema de refinanciamiento de deudas de los pequeños productores, ¿no? Vamos a tener que también trabajar, me parece, con asuntos relacionados a tecnología y entender que el problema se está repitiendo cada vez más seguido. Esto es un asunto que ya nos está dando una alerta que el cambio climático está afectando al Perú de una manera importante. Y no solamente costa, no solamente sierra, sino también la selva. Recientemente el café ha sido afectado por la roya María del café, de eso no se ha conversado mucho, pero también es un efecto climático. Precisamente el exceso de humedad y de calor que se ha presentado en la selva ha generado las condiciones, digamos, propicias para que se desarrolle esta plaga y que además después normalmente viene asociada de otra plaga que es la broca. Entonces, también ahí tenemos que pensar en una digamos, acción ya más recurrente. O sea, yo creo que ya debemos aprender la lección de no estar corriendo a última hora para preparar el país frente a fenómenos que de alguna manera ya se han convertido en cíclicos y con ciclos cada vez más cortos. Ahora, la otra gran dificultad por la que en estos momentos se puede observar el señor Benítez es que incluso los propios funcionarios, representantes, le pongo el ejemplo de Puno, ¿no? Ellos detallan que hasta el momento los gobiernos locales no han presentado ningún plan de contingencia frente al tema de sequía o tema de déficit hídrico, ¿no? Es decir, en realidad estamos en cero, ¿no? Y lo que usted señalaba hace unos instantes nos parece bastante pertinente, ¿no? El gobierno tiene que actuar con prontitud. Caso contrario, no tenemos ni siquiera planes propuestos para enfrentar, mitigar o atenuar en cierta medida las condiciones climáticas que se pueden presentar. Ya tenemos sequía acentuada en la zona sur del país. Estamos viendo lo que ocurre en el lago Titicaca, hectáreas de cultivos que en estos momentos no están en condiciones justamente para la agricultura, ¿no? Entonces, si no tenemos además planes inmediatos, cómo actuar, ¿cómo procedemos a la recuperación del sector? Buen punto.
que es un poco que va sobre lo que mencionaba al final. Ahora hablemos un tema de la repartición de responsabilidades, ¿no? Y yo no soy para nada, digamos, contrario a la descentralización del país, pero creo que tenemos un problema serio, ¿no? Cada 4 años cambiamos autoridades en los niveles regionales y locales, ¿no es cierto? Y estos funcionarios que llegan completamente nuevos, que básicamente han tenido alguna experiencia más política, llegan prácticamente en cero, ¿no? A formar cuadros, a ver qué cosa es lo que van a hacer, apenas van a cumplir un año en el cargo. Entonces yo pienso que, dado que este tema del cambio climático y de la recurrencia de los fenómenos naturales es un aspecto que ya se está convirtiendo, como digo, recurrente, estructural en el país, debería estar en manos de una autoridad más nacional que tenga los planes y que en todo caso pueda orientar a las autoridades regionales, apenas ingresan, cuál es el orden de tareas que tienen que hacer a su nivel, teniendo estudiado el país. O sea, eso no es nuevo, no podemos dejarle a alguien que recién llega a un puesto que resuelva los problemas que vienen de años y que de alguna manera son conocidos por las autoridades a nivel nacional. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua tiene perfectamente estudiado el país, las cuencas, y sabe dónde están los problemas, y de alguna manera hay experiencia dentro del ministerio de qué es lo que hay que hacer. Entonces, creo yo que si bien no quiero de alguna manera tampoco, restar responsabilidad a las autoridades subnacionales, yo creo que es importante el nivel de coordinación con el nivel central para que ellos tengan mayor orientación y mayor capacidad de ejecutar cosas, pero ya con un plan que venga de largo plazo. O sea, que ellos lo que deben hacer es ejecutar la parte que les toca en el tiempo que van a estar, no inventar respuestas, no inventar acciones. Yo creo que eso es importante, que tengamos claro que hay que manejar ya un programa anual, ¿no es cierto?, de prevención. Tenemos el 068, pero nuevamente son pedacitos de dinero que se reparten entre las regiones y cada quien va presentando proyectos a como le parezca. Tenemos que tener un plan nacional y sobre eso definir las asignaciones de recursos para que ejecuten lo que está en ese plan de mediano y largo plazo. No podemos estar improvisando sobre estos temas y todos los fenómenos climáticos, estar siempre discutiendo si debemos o no estar preparados. Creo que eso ya, a estas alturas, es realmente una falta de respeto para la sociedad, para nuestros ciudadanos, ¿no? Y no estoy culpando a este gobierno. Ojo, este gobierno también está recién, este gobierno, quiero decir, el gobierno de la presidente Boluarte, porque es el mismo gobierno, en realidad es el mismo partido que ganó, pero son nuevos ministros que están ahora ingresando. La ministra de Agricultura acaba de entrar. No se trata de buscar culpables, pero sí se trata de llamar la atención sobre lo que se tiene que cambiar. La oportunidad de estar en la gestión debe demostrarse en acciones concretas que cambien el rumbo de las cosas de manera ojalá permanente, o por lo menos significativamente en lo que queda para lo que todavía queda este gobierno, que necesitamos ver un poco más de acción en la ejecución de gasto, ¿no? Hace 2 días el presidente del Banco Central de Reserva, y usted lo recordaba, Julio Velarde, indicaba que el 2023 es un año muy malo para el agro y puede ser peor. Él lo explicaba de manera textual, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente en cifras frías, menos 3.4 en el primer semestre, sino que si echamos una mirada a la vitrina de productos, ha caído la producción del arroz cáscara, espárragos, ya no somos una vitrina de espárragos en el mundo, la cebolla, ha caído la producción, el tema del ajo, ¿no? Y estamos viendo lo que está ocurriendo con el limón, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esto en situaciones bastante complejas? En el norte del país no tenemos una producción adecuada por las lluvias extremas que se han presentado, no hubo la capacidad de cultivos, ¿no? El mango este año parece ser que el 90% de la producción va a caer. Es una zona como es la zona de Tambo Grande, el Valle de San Lorenzo, ¿no? Que es una de las principales despensas de este producto en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esta situación, ¿no? De manera ya realista? A ver, en agricultura y en cualquier cosa siempre hay vacas gordas y vacas flacas. ¿Ya? Es indiscutible que hay periodos buenos y periodos malos, son ciclos que se presentan siempre, y ahora nos tocaron las vacas más flacas, casi raquíticas, ¿no? Y si sobre eso tenemos una estructura de Estado que no se ha preparado, que no tiene las capacidades en todos los niveles de gobierno para ejecutarla, ya no discutamos sobre las causas de eso, toda la incertidumbre política y eso, que finalmente estamos hablando de Estado, no de gobierno, ¿no? Entonces, si sobre eso no tenemos claridad de lo que
de lo que está significando ya el cambio climático en el país y nos preparamos, como repito, cada gobierno con su partitura, con su parte, aportando para seguir avanzando y acumular una suerte de, digamos, de defensa continua, ¿no? Entonces estamos muy complicados, porque cada gobierno viene y cambia todo, cambia los programas, bajan las ejecuciones, ya se terminó la RCC, no cumplió con su objetivo, ahora estamos con ANIM, todavía no ha cuajado, ¿no? Tenemos los ministerios ejecutando cada uno por su lado, no vemos un cuerpo, por lo menos para este tema del niño, un cuerpo con una cabeza, con un líder, ¿no es cierto?, dando cuenta a la población. Entonces hay demasiada incertidumbre, y en la incertidumbre lo que va a ocurrir es que vamos a tener especulación seguramente, y vamos a tener también gente que va a empezar a retraer pues siembras, y vamos a tener una crisis mucho mayor, ¿no? Entonces es importante los mensajes que tiene que dar el Estado, por un lado, la parte de comunicación, pero por otro lado, ya mirando un poco en perspectiva, hace rato que venimos con problemas de inundaciones y se pensó que la RCC era una salida. Retomemos ese plan y ejecutémoslo, ¿no? De la forma que sea más eficiente. Yo no quiero hablar aquí de gobierno a gobierno, eso, porque creo que son recetas importadas, algunas de ellas que tampoco han funcionado muy bien. Para algunas cosas sí, pero no para todo. Pero es importante que ya reconozcamos cuáles son esos puntos débiles y los fortalezcamos. Por ejemplo, el tema de reservorios. Nuestra costa es árida, pero sin embargo muy productiva, pero necesita agua. Se abandonó la iniciativa privada de Ica y no se ha vuelto a retomar ni a mirar el asunto. Chavimochic parado, Majes 2 parado. No hay nuevos proyectos en agricultura importantes de irrigación para tener producción que nos permita también defendernos como país. Hacia la sierra lo mismo, el programa Mi Riego, que tenía 1.000 millones de soles en algún momento, luego se redujo porque le cambiaron el nombre a Sierra Productiva, no me acuerdo cómo se llamaba, o Sierra Azul, creo. Le bajaron el presupuesto y ahí la ejecución sí es importante, lo de siembra y cosecha agua, por supuesto, nadie lo va a negar, pero se paró la infraestructura mediana y pequeña. Y hacia la selva, cero. Prácticamente no hay inversión, a pesar que muchos van a decir que llueve mucho, que hay mucha agua. No, también tiene problemas porque los ciclos están siendo cada vez más variables, se necesita también tener riego en algunos lugares. Entonces, no hay ya una mirada, por eso digo, de mediano y largo plazo. El sector de agricultura se ha quedado en la coyuntura, se ha quedado en el problemita chiquito, en el día a día, no mira más allá. ¿Qué es lo que esperamos como país para la próxima década? ¿Vamos a seguir en la ruta de crecimiento de la exportación? Hay que facilitar eso, con infraestructura, pero también con otras decisiones respecto a reducción de barreras burocráticas, por ejemplo, o de incentivos para que la agricultura moderna pueda trasladarse a la sierra y a la selva. Pero no, estamos encontrando más bien cada vez más trabas, más problemas. Ahora, por ejemplo, con el tema ambiental, ¿no?, que se está aprobando el reglamento de gestión ambiental en el Ministerio de Agricultura, que tiene pues unos componentes que son realmente para mí peligrosos para la agricultura, que van a complicar la posibilidad de crecer tanto en la sierra, costa y la selva particularmente, y sin embargo de eso no estamos hablando, ¿no? Lamentablemente estamos siempre en la urgencia. Entonces yo le pido desde aquí a la ministra Contreras, que acaba de asumir, que de alguna manera resuelva el problema de corto plazo, por supuesto, que se concentre en la ejecución, pero que haga un esfuerzo por regresar, por retomar esa senda que teníamos hace un tiempo atrás y que se perdió por los casi 11 ministros o 12 ministros que han habido en los últimos 2 años o año y medio. Necesitamos volver a esta mirada de consenso de mediano y largo plazo en la agricultura, que el ministro que venga continúe por esa senda y podamos de esa manera estar mucho más tranquilos. Errores hay, mejorías se pueden hacer, cada ministro puede sin duda aportar, pero no podemos regresar siempre a pensar que el mundo empieza cuando a mí me nombran. Eso es una cosa realmente absurda y está trayendo cada vez más problemas. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Haciendo realmente ya conciencia de que necesitamos planes de mediano y largo plazo y que necesitamos una forma distinta de ejecución. No podemos seguir el nacional ejecutando, regiones, el gobierno. No, tiene que haber autoridades más o ejecutoras territoriales. Necesitamos visión de territorio, donde tenemos un espacio, corredores económicos y además una definición geográfica mucho más coherente. Y ahí ejecutar una cartera de proyectos para levantar el valor de ese territorio y poder tener, pues, digamos, un futuro mejor. Pero hoy día no. Hoy día tenemos atomizada la inversión. Siempre decimos dinero no es el problema, pero no ejecutamos lo que tenemos que ejecutar. ¿Cuáles son las prioridades? Y todo es prioritario.
En efecto, ¿no? Una situación bastante compleja. Yo le agradezco a don Juan Manuel Benítez, como siempre, la amabilidad que tiene usted con RCR Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias. Buen día.